Muy bien, entonces en la última clase de la semana pasada nos quedamos hablando de los principios que rigen el proceso de transferencia de calor. Hablamos básicamente de dos procesos de intercambio de calor. Cuando tenemos un cambio de temperatura, el cual denotábamos con esta primera ecuación, mc delta T, donde m es la masa de la muestra, c es el calor específico y delta T es el cambio de temperatura. Y también podríamos tener un proceso de cambio de fase. El cambio de fase está regido por esta ecuación, más menos m por L, donde el signo va a quedar determinado por el tipo de transición de fase que exista. M será la masa de la muestra y L será el calor latente de fusión o de vaporización, dependiendo de cuál sea el proceso. Ya vimos que el signo está determinado por este proceso. Si voy de sólido a líquido, lo puedo ver aquí en la curva, en el cambio, en la curva del diagrama de fase. Entonces, si yo me muevo, ubíquense en la línea de color rojo, si yo me muevo de izquierda a derecha en este diagrama, entonces estaré agregando calor a la muestra, y si me muevo de derecha a izquierda, estaré dando calor a la muestra para poder conseguir esa transformación. Entonces, por lo tanto, si yo paso de hielo a agua líquida, el, el calor latente de fusión será positivo. Si paso de agua líquida a vapor, también será el calor latente de fusión positivo. Y si hago los procesos contrarios, entonces será negativo. Entonces, la idea del día de hoy es que hagamos dos problemas donde vamos a ejemplificar pues estas ideas. La idea es que mostremos cuál es el proceso que se sigue cuando se resuelven este tipo de problemas y cuáles son los puntos más importantes a resaltar. Entonces, en principio vamos a empezar con el problema 1744. El problema 1744 me habla de que en un recipiente de masa despreciable, entonces voy a remarcar precisamente esta palabra, masa despreciable, y aprovecho para mencionarles que normalmente cuando nosotros hacemos estos procesos de intercambio de calor, estos se hacen dentro de recipientes que normalmente los llamamos calorímetros. Son recipientes aislados, es decir, están hechos de un material que hace que el intercambio de calor no salga del contenedor, es decir, el material es un material aislante y por lo tanto yo me estoy asegurando de que las pérdidas de calor sean mínimas. Y así, entonces el calor que una muestra pierde lo tiene que ganar necesariamente la otra o las otras, porque pueden haber más de dos participantes en el proceso de intercambio de calor. Entonces, en los problemas, cuando nos hablen de que la masa del recipiente es despreciable, lo que nos están diciendo es que el recipiente donde se lleva a cabo el intercambio de calor no participa en este intercambio. Por el contrario, si en el problema nos dieran la masa del contenedor, entonces quiere decir que este también participa. Para poner un ejemplo, cuando usted coloca en un fogón o en una estufa eléctrica en la resistencia una olla con agua, pues lo que sucede es que inicialmente la resistencia está en contacto con la olla, así que una parte del calor se va a ir en calentar la olla y luego esta va a servir como una especie de medio para poder calentar el agua. Entonces, por lo tanto, el recipiente también participa en la transferencia de calor, es decir, el recipiente se calienta también. Entonces, toda la energía que da la estufa no se está consumiendo directamente en este caso, en el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están diciendo en el problema. En este caso, la transferencia de calor se está haciendo en un recipiente que no participa en la transferencia. Bien. Ahora, si nos hablan de 0.200 kilogramos de hielo, que está a una temperatura inicial de -40. Entonces, ahí tengo la primera especie que participa en el intercambio de calor.
es la masa de hielo y es 0.240 gramos y la temperatura inicial del hielo es de menos 40 grados. Esa va a ser la primera especie que participa en el intercambio de calor. Luego me dicen que se mezcla con una masa M de agua que tiene una temperatura inicial de 80. Entonces luego necesito calcular la masa de agua. Esta es una masa desconocida. Precisamente eso es lo que me piden en el problema. Pero sí me dan su temperatura inicial. La temperatura inicial del agua es de 80 grados. Luego me dice que no se pierde calor al entorno. Precisamente eso lo confirma la primera oración que encontramos ahí, donde dice que el recipiente tiene una masa despreciable, es decir, no participa en el intercambio de calor. Por lo tanto, el calor que una especie pierde, lo gana completamente la otra. Y me dice que la temperatura final, la temperatura de equilibrio, temperatura final es de 20 grados Celsius. Esta es la temperatura de equilibrio. Es decir, todas las especies van a llegar a esa temperatura. Y lo que me piden, como ya había adelantado, es la masa M del agua que estaba inicialmente a 80. Ok, entonces este va a ser nuestro primer paso, identificar todos los datos. El segundo, voy a ir marcando aquí los pasos, que los problemas se parecen mucho, ¿no? Entonces, importante ir ordenando los pasos a seguir. Siguiente paso va a ser que nosotros hagamos un diagrama. Ese diagrama va a ser un diagrama donde yo voy a graficar la temperatura en grados Celsius versus el calor. Ingeniero. No es un diagrama o no es una gráfica precisa, es decir, no la voy a dibujar con una escala y así, porque realmente yo no conozco los calores, pero por lo menos un bosquejo que me permite a mí identificar cuáles son las especies que están participando en el proceso de intercambio de calor. Entonces, para construir el diagrama, identifico las dos especies, eso ya lo vi en la parte de los datos. Tengo el hielo y tengo el agua. El hielo está a menos 40 y el agua está a 80. Entonces, los voy a indicar en este diagrama. Así que aquí a menos 40, lo que tengo es hielo. Hielo a menos 40 y a 80, voy a colocar el agua. ¿Por qué los pongo así? ¿Por qué los coloco así? Bueno, el que el agua esté a la derecha y el hielo a la izquierda, en realidad el sentido es porque el hielo, al estar a una menor temperatura, lo que va a hacer es que va a ganar calor, por lo tanto, sus procesos van a ir hacia la derecha, de manera que el calor aumente. Y en el caso del agua, los calores van a disminuir porque como está a una mayor temperatura, significa que va a perder calor o va a ceder calor en el intercambio. Por lo tanto, lo pongo a la derecha, de manera que muestre que este va a tener una pérdida de calor. Ahora, los valores precisos del calor no los tengo, así que no puedo decir entonces que con precisión cuál es el valor de los procesos, ¿verdad? Pero voy a hacer un bosquejo. Ok, luego lo que identifico es el equilibrio. El equilibrio es a 20 grados. O sea, a 20 grados, más o menos acá, ahí se va a dar el equilibrio. Es decir, todas las especies van a llegar, en este caso solo son dos, van a llegar aquí. Todas van a llegar ahí. Ahora, ya tengo el punto inicial y el punto final de cada una de las muestras.
Ahora, lo que tengo que identificar es cuántos procesos va a seguir cada una de las muestras para poder llegar a ese punto de color negro, al punto de equilibrio. Entonces, reconozco primero cuál es la referencia que voy a tomar para esto. Es si la temperatura cambia y dentro de ese cambio de temperatura se encuentra el punto de fusión o el punto de ebullición del agua, en este caso es 0 y 100, entonces va a haber un cambio de fase. Entonces les pregunto, el agua inicialmente está a 80 y finalmente va a estar a 20. Entre ese cambio de temperatura, ¿será que pasa por el punto de fusión o el punto de ebullición el agua? No, ingeniero. No, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el agua simplemente va a seguir un proceso, el agua simplemente va a seguir un proceso, va a pasar de estar a 80 a 20. ¿Sí? ¿Y por qué pongo la línea así? Bueno, porque va a ceder calor. Eso quiere decir que va a tener un calor inicial y después, calor inicial entre comillas, y después va a ceder, ¿no? Pero ¿qué pasa con el hielo? ¿Será que el hielo también puedo hacer esto? ¿Un solo proceso? ¿Qué piensan? ¿Será que el hielo va a pasar en un solo proceso de menos 40 hasta 20? No, Lick, va a haber un cambio de estado. Va a haber un cambio de fase, ¿verdad? En este caso va a haber un cambio de fase debido a que en el cambio de temperatura que sufre el hielo, o sea, en ir desde menos 40 hasta 20, voy a pasar por aquí, que es la parte de referencia, el eje X, ¿no? Este es el punto de fusión del agua. Es decir, este diagrama va a cambiar dependiendo de cuáles sean las especies que están en estudio ahí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el hielo? Primero, el hielo va a ganar calor y va a llegar a 0 grados, al punto de fusión. Después, a 0 grados, todo el agua se va a convertir en hielo, todo el hielo, perdón, se va a convertir en agua líquida. Eso quiere decir que en este segundo punto, esto es hielo, solamente que en el primer punto está a menos 40, en el segundo está a 0. Y en el tercer punto, ya ese hielo se convirtió en agua líquida, solamente que sigue estando a 0 grados. Y finalmente, para poder llegar al punto de equilibrio, lo que tiene que hacer es subir su temperatura desde menos 40, perdón, desde 0 hasta 20. Entonces, esos son los procesos que van a seguir ambas especies, tanto el hielo como el agua. Y finalmente lo que voy a tener es agua más agua, o sea, agua líquida más agua líquida. Ambas están en el estado líquido, porque el hielo se convirtió en agua líquida y el agua, que inicialmente estaba a 80, esta no cambió de fase, sigue siendo agua, así que voy a tener completamente agua en ese recipiente. Bueno, entonces ahora el siguiente paso. Identifico cuántos calores están involucrados. Hay un primer calor que es, le voy a llamar Q1, es el calor necesario para poder cambiar la temperatura del hielo desde menos 40 hasta 0. ¿Sí? Entonces recordamos que hay dos ecuaciones para medir el calor. Es ml cuando hay cambio de fase y mc delta T cuando hay cambio de temperatura. En este caso hay cambio de temperatura, por lo tanto quiere decir que Q1 es igual a mc delta T. ¿Pero cuál M? El M del hielo. ¿Cuál C? El C del hielo también. ¿Cuál delta T? Lo vamos a llamar delta T1. Entonces ahí tengo mi primera ecuación, donde
delta T1 va a ser la temperatura final menos la inicial. La temperatura final en ese proceso es de 0 grados y la menos la temperatura inicial, que es menos 40. Entonces esto me da positivo 40 Celsius grados de cambio de temperatura. Cuidado con los signos ahí. Ya hay un signo en el delta T y la temperatura además es negativa, por eso me da positivo. Bueno, entonces ahí tengo el primer calor. El segundo calor, voy a identificar acá, Q2, es el calor necesario para pasar el hielo ya en 0 grados, el hielo en 0 grados, completamente en agua líquida. O sea, es un calor asociado a un cambio de fase. Por lo tanto, entonces, Q2 va a ser igual a más menos ml. Entonces, lo que me toca a mí ahora es identificar qué signo va a tener ese L. ¿Va a ser un signo positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? Negativo. ¿Alguien más? Positivo. Leí mal, creo. Positivo. Ok, vamos a ver. Es positivo. Ya les dije que en este diagrama, si me muevo hacia la derecha, entonces los calores son positivos. Si me muevo hacia la izquierda, los calores son negativos. Entonces estoy pasando de hielo a agua. Voy a borrar, de hecho, todo lo que está aquí para que no moleste a la vista. Entonces estoy precisamente aquí, en este puntito. Entonces me estoy moviendo hacia la derecha. Me estoy moviendo de la fase sólida a la fase líquida. Entonces, cuando ocurre eso, el calor es positivo. Por lo tanto, si me voy al problema, entonces aquí tengo que poner cosa, cierro. Entonces, el calor va a ser positivo, M, en este caso, es la masa del hielo, por el calor latente. ¿Cuál calor latente? El de fusión, porque ese es el proceso que estoy diciendo, calor latente de fusión. Muy bien. Entonces, ahí queda el calor Q2. Ahora me paso al calor Q3. Ese va a ser el calor necesario para llevar el agua, que antes era hielo, desde 0 hasta 20 grados. Entonces, quiere decir que Q3, al igual que Q1, es un calor de cambio de temperatura. Entonces va a ser la masa de hielo. Ojo, siempre póngale la masa del hielo porque sigue siendo la misma masa. Que haya cambiado de fase no quiere decir que perdió masa, sigue siendo la misma. Luego, el calor específico. ¿Qué calor específico voy a poner? ¿El del agua o el del hielo? Agua. El agua, ¿verdad? Cuidado con eso porque el calor específico hay que poner exactamente el del estado en el que se encuentra la muestra. Y luego, delta T3, donde delta T3 es la temperatura final, en este caso es la del equilibrio, que son 20, menos la inicial, que fue de 0. Por lo tanto, son 20 Celsius grados. Ok, solo me hace falta un proceso. Es el de el agua, que inicialmente estaba a 80 y finalmente termina en 20. A ese le voy a llamar Q4. Y al igual que el calor Q3 es un calor asociado con un cambio de temperatura, por tanto Q4 va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por un delta T4. Pero este, a diferencia de los otros, es un calor perdido. Por lo tanto, al ser un calor perdido o cedido, el delta T tiene que ser negativo. Entonces, la temperatura final es la de equilibrio, que es 20
y la inicial es menos 80. Es 80, ¿verdad? Y con el signo menos, entonces esto me queda 60 Celsius grados, pero negativo, ¿no? Entonces eso quiere decir que los calores 1, 2 y 3, al ser positivos, porque delta T1 y delta T3 es positivo y LF es positivo, entonces esos calores son calores ganados, ¿sí? ¿Y de dónde viene ese calor? Bueno, viene del Q4, porque es el calor cedido. Entonces recuerden, todo el calor que cede uno, lo gana el otro. Entonces ahora, eso que acabo de decir, que todo el calor que gana uno, lo cede el otro, se puede resumir en esta ecuación. Y esta es la ecuación que me permite a mí resolver estos problemas. La sumatoria de los calores debe de ser igual a 0. Entonces yo voy a tener calores positivos y calores negativos. Los calores positivos son los calores que provienen de una ganancia de calor. Y los calores cedidos son aquellos que provienen, o los calores negativos son aquellos que provienen de una pérdida de calor. Entonces, si sumo los positivos con los negativos, eso me tiene que dar 0. ¿Sí? Si eso no me da 0, significa entonces que hay otro material, otro objeto por ahí, que está ganando calor también. Entonces, por ejemplo, si yo sumara estos 4 de aquí y no me da 0, entonces lo que sucedería es que esta parte donde dice que en un recipiente de masa despreciable no estaría correcto. Porque podría ser que ese calor extra, para que no me dé 0, sea el calor que se está usando para calentar el recipiente. Entonces, en este caso, como la masa es despreciable, estoy seguro de que eso me va a dar 0. Entonces, la sumatoria de los calores significa que Q1 más Q2 más Q3 más Q4 va a ser igual a 0. Sumo todas las ecuaciones que tengo anteriormente. Entonces sería MH, CH, delta T1, más MH, LF, más MH, CA, delta T3, más MA, CA, delta T4 igual a 0. Eso significa que la sumatoria de calores sea 0. Sumar las ecuaciones de todos los procesos involucrados para llegar al equilibrio, igualarlo a 0. Y después entonces despejo para la variable que me interesa. En este caso, recuerde que lo que me está pidiendo es la masa del agua. Entonces tengo que despejar para la masa del agua. Antes de eso, veo que tengo un factor común aquí en los primeros 3 términos. Y puedo decir MH es igual a C del hielo, delta T1, más LF, más C de agua, delta T3, igual no, más MA, CA, delta T4 igual a 0. Entonces, ahora sí voy a despejar para MA. Entonces, lo único que tengo que hacer es mandar a restar todo el primer término, luego pasar a dividir el CA por delta T4. Entonces, MA va a ser igual menos MH, CH, delta T1, más LF, más CA, delta T3, todo dividido, CA, delta T4. Ahora solo voy a sustituir los datos porque ya los tengo todos. Ya hice el cálculo de los delta T y ya tengo las masas y los calores específicos de las tablas. Así que la masa de agua será negativo 0.2, que es la masa del hielo. No voy a poner unidades porque no me va a dar el espacio, pero tengo que asegurarme de que todo quede en kilogramos, en Celsius grado, en joules por kilogramo por Celsius grado. Ya
Eso lo aseguro usando la tabla correcta. Entonces aquí serían el calor específico del hielo, son 2100. El delta T1 ya lo calculamos, dijimos que era de 40 Celsius grados. El LF es un dato que leemos de la tabla del libro, 334 por 10 a la 3, más el calor específico del agua, que son 4190, por el delta T3. El delta T3 es de 20 Celsius grados. Dividido entre el calor específico del agua, 4190, por el delta T4. El delta T4, recuerde que es negativo 60 Celsius grados. Entonces con eso encuentro la masa de agua. A ver si me ayudan con ese cálculo. Ingeniero, ¿cómo Dígame. encontramos el delta T3 y el delta T4? Ya lo habíamos hecho aquí atrás. Sí, es Con que estos. no logré ver. Ah, ok. Gracias. ¿Cuánto da? 0.399 me dio. Redondeado 0.4. 0.400 redondeado kilogramos. Muy bien, entonces ahí tenemos la solución. Ahora, digamos que los problemas no son sencillos, que no es algo solamente de meter en una fórmula, pero suelen ser bien, bien mecánicos, ¿no? Por eso dividimos aquí en pasos. A este le voy a poner el paso 3. Así, en 3 pasos. Perdón. El primer paso era identificar los datos. En los datos automáticamente usted está identificando cuáles son las especies que participan en el intercambio de calor. Entonces ya de entrada identifiqué que el recipiente no iba a participar en el intercambio de calor, por lo tanto está descartado. El primer especie que participe en el intercambio de calor, en este caso, es el hielo. El hielo tiene una masa de 0.200, una temperatura inicial de negativo 40. Y la segunda especie es el agua líquida, que no conozco su masa, pero está a 80 grados de temperatura. Y tengo la temperatura de equilibrio. Con esos datos puedo seguir el paso 2. El paso 2 es hacer este diagrama que me permite identificar cuáles son los calores o los procesos de intercambio que hay en esta reacción. Entonces, esos calores están relacionados con la cantidad de etapas o procesos que va a seguir una muestra para poder llegar al equilibrio. Entonces, ahí es donde viene que usted logre identificar cada etapa o cada especie correctamente y el estado en el que se encuentra, ¿no? Entonces, en el caso del agua líquida, solo va a pasar por un proceso de 80 a 20, y en el caso del hielo, va a pasar de menos 40 a 20 en 3 procesos. ¿Por qué? Porque en 0 grados está el punto de fusión, y para poder atravesar el punto de fusión, tiene que cambiar de fase. Entonces, por eso se da en 3 etapas. Una vez identifico todos los calores, hago el desglose de las ecuaciones, porque hay 2 tipos de calores: los calores asociados a un cambio de temperatura
y los calores asociados a un cambio de fase. Entonces identifico cuáles son de cambio de temperatura y cuáles de cambio de fase. Eso lo puedo ver directamente en este diagrama. Los calores de cambio de fase se identifican fácilmente porque estos ocurren a temperatura constante. Entonces, por lo tanto, todos los calores que estarán en forma horizontal, todos los procesos que están en forma horizontal, son procesos de cambio de fase. Y aquellos que tienen una inclinación, o sea, cambio de temperatura asociado, se refieren pues, a los calores asociados al cambio de temperatura. Por lo tanto, puedo ver ahí que hay 3 de cambio de temperatura y 1 de cambio de fase, como ya había mostrado aquí. Y luego, pues lo que tengo que hacer es únicamente sumar todos los calores. Cuidado con los signos. Solamente en los de cambio de fase es que usted tiene que poner manualmente cuál es el signo del L, ya sea el LF o el LB. Entonces, en este caso reconocimos que tenía que ser positivo y por lo tanto, entonces, esa es la ecuación correspondiente. Luego solo despejo para la variable de interés y sustituyo. Entonces, eso en resumen es el proceso que hay que seguir para muchos de estos problemas o los problemas que tienen que ver con calorimetría y cambios de fase. ¿Hay alguna pregunta? El calor específico dijo que lo tomáramos del estado en el que estaba la materia. Así es. Así es. Sí. Ahí hay que tener cuidado porque si se fijan, aquí en realidad todo lo que tengo es agua. Solamente que lo tengo en 2 fases diferentes. Tengo a 80 agua líquida y a menos 40 hielo. Entonces, en ese Q1 aparece un MC delta T, pero el C es de la fase en la que está el material. En este caso es agua y está en forma líquida, en forma sólida. Entonces, el calor específico de cada fase es diferente. O sea, no hay un calor específico para el agua en todas las fases, sino que hay un calor específico para el agua en el estado sólido, hay otro para el estado líquido y hay otro para el estado gaseoso. Entonces, hay 3 diferentes y así es para todos los materiales. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque un error podría ser ponerle el del agua ahí en el Q1 y pues obviamente eso daría un resultado incorrecto. ¿Alguien más? Bien, entonces vamos a resolver otro problema. Yo acomode aquí bien. Es el problema 1738. Es similar a este, un poco más sencillo, pero pues tiene un componente interesante aquí. Me dice, imagine que trabaja como físico e introduce calor en una muestra sólida de 500 gramos a una tasa de 10 kilojoules por minuto, mientras registra su temperatura en función del tiempo. Ese registro se resume en la siguiente gráfica. Entonces, vea esta gráfica, difiere un poco, aunque la forma, ya que la temperatura está en el eje vertical, se parece bastante a la anterior. Solamente que aquí, en lugar de graficar en el eje horizontal el calor, tengo graficado el tiempo. Y me está pidiendo el calor latente de fusión del sólido y los calores específicos de los estados sólido y líquido del material. Entonces, obviamente lo que me está diciendo es que esto no es agua. Esto es un material desconocido. De hecho, desde el momento que uno ve la gráfica, recuerda que les dije anteriormente que el proceso horizontal siempre va a ser el proceso de cambio de fase porque es el que ocurre a temperatura constante.
Entonces, eso implica que el cambio de fase para este material ocurre a 10 grados. Y en el caso del agua, eso no es cierto. Entonces, tiene que ser una muestra desconocida. Al ser una muestra desconocida, lo que quiere decir es que nosotros no conocemos los datos de calor específico ni de calor latente. Entonces, el objetivo del problema es que usted está trabajando con una muestra desconocida y quiere tabular los valores de calor específico y de calor latente. Muy bien, entonces, lo primero es sacar datos de, de, esta, de este enunciado, ¿no? El primer dato es la masa de la muestra. La masa de la muestra me dicen que es de 500 gramos, pero lo convierto de una vez a kilogramos, que así lo voy a necesitar. Y me están dando la potencia. Recuerde que la potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces, en este contexto será la cantidad de energía en un intervalo de tiempo. Me están diciendo que es de 10 por 10 a la 3 joules por minuto. Y es importante reconocer que esto es constante. Eso siempre va a pasar en los problemas. La tasa a la cual se le está agregando calor a una muestra es la misma. Como cuando usted enciende la estufa y tiene una perilla, la estufa ya sea de gas o eléctrica, tiene una perilla, ¿no? Y si usted abre más la perilla, en el caso de gas, sale más gas y pues la llama es más intensa. Mientras que en la estufa eléctrica lo que sucede es que la tasa a la cual se está dando calor al sistema es más alta. Cuando digo tasa me refiero a joules por segundo o por minuto, como se mida. Eso es constante, sí. Entonces estamos imaginando pues en este problema que si eso se dio en una estufa, por ejemplo, que nunca se movió la perilla, siempre se dejó en la misma intensidad. Bueno, entonces, otra cosa que puedo identificar en este problema son los intervalos de tiempo que transcurren. Entonces, puedo ver aquí un primer intervalo que es este proceso. Es el proceso de cambiar la temperatura. Puede ver aquí, incluso lo voy a marcar aquí el delta T. Entonces, en este va a ser el delta T1 y va a ser de 10, no, 10, no, 15. De 10, de 15 Celsius grados, porque voy desde menos 5 hasta 10, ¿no? Entonces, la temperatura final va a ser 10 y la inicial es menos 5. Entonces, sería 10 más 5. Por lo tanto, me quedaría 15 Celsius grados. Y eso ocurre en un tiempo de, como pueden ver, 1 minuto. De hecho, le voy a poner así, delta T1 igual a 1 minuto. El segundo proceso ocurre desde el minuto 1 hasta el minuto 2.5. Entonces ahí transcurre, en delta T2 transcurre 1.5 minutos. 1.5 minutos. Muy bien. Y ahí no hay cambio de temperatura. Como no hay cambio de temperatura, entonces lo que estoy viendo es que ese proceso tiene que ser un proceso de cambio de fase. Y finalmente, desde 1 hasta 4, hay un delta T3, que va a ser de 1.5 minutos también. Entonces tengo 3 procesos. El primero es un cambio de temperatura desde menos 5 hasta 10. El segundo es un cambio de fase con una duración de 1.5 minutos. Y luego cuando todo se vuelve líquido, aumento la temperatura desde 10 hasta 40. Ese va a ser mi delta T mayúscula 3.
va a ser de 40 menos 10, son 30 Celsius grados. Por lo tanto, según lo que vi en el problema anterior, a este le voy a llamar Q1, a este Q2 y a este Q3. Entonces, en Q1, ¿cuál es la ecuación? La ecuación de Q1 es un MC delta T o un ML. ¿Qué dicen? Q1. MC delta T. Correcto. Entonces sería la masa de la muestra por el C, el calor específico, desconocido, porque no sé de qué es la muestra, ¿verdad? Por el delta T1. ¿Cuál va a ser Q2? ¿Cómo se calcula Q2? M por L. ¿Positivo o negativo? Positivo. No se sabe. Y la respuesta correcta es no se sabe. Asumo, ¿verdad? Por la medición del tiempo, asumo que primero se encuentra en la izquierda y después en la derecha, ¿no? Pero en realidad, bien, el proceso se podría hacer a la inversa. Pero para propósitos de este problema, realmente que eso no importa, si es más o menos, porque como lo que ando buscando solo es la constante va a ser positiva. Entonces, realmente que lo más adecuado es ponerle positivo. Entonces, sería la masa de la muestra por el calor latente de fusión. Y Q3 sería la masa de la muestra por el calor, ojo, en el calor 1, esto es sólido, y en el calor 2, esto es líquido. Y un delta T3. Entonces, es la parte que les mencioné en el problema anterior. Hay un calor específico para cada fase, ¿no? Entonces, el calor 1 es cuando el material está en la fase sólida y el calor 3 es cuando el material está en la fase líquida. Entonces, ahí se diferencia. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro Q? Recuerdo que la potencia es igual a Q entre delta T. Por lo tanto, Q va a ser igual a la potencia por el delta T. Y como yo ya tengo el delta T de cada proceso, entonces simplemente puedo encontrar cada uno. Entonces, voy a ir sacando uno por uno. El primero, voy a despejar para CS. CS va a ser igual a Q1 entre la masa de la muestra por el cambio de temperatura. Donde Q1, como vi anteriormente, es la multiplicación de la potencia por el delta T1. ¿Sí? Y esos valores ya los tengo. Ya conozco cuánto es la potencia. Es de 10 por 10 a la 3 joules por minuto. Y el delta T1 era de 1 minuto. Es 1. Y abajo, la masa de la muestra es 0.500, 0.5, por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura 1, como vimos ahí, era de 15 Celsius grados. 15 Celsius grados. Entonces eso me da el calor específico de la muestra en la fase sólida. ¿Cuánto da eso? $1,333.33. Entonces tenemos 1333.3. Recuerde las unidades: joules, kilogramo, Celsius grado. Entonces ahí tengo el calor específico de la Ingeniero, muestra disculpe. en su estado sólido. Le escucho.
¿Podría repetir esa parte del CS que no me quedó muy clara? Disculpe. ¿Qué parte exactamente? El despeje de la fórmula, que primero teníamos la potencia, que es la potencia es igual al calor específico entre el tiempo, Eh, ¿verdad? Despejamos de esta ecuación, de la 1, del Q1. Después, sí, Mandamos a dividir en la masa y el cambio de temperatura 1. Entonces me queda Q1 sí, entre M, ya lo entendí. y el Q proviene de la multiplicación de la potencia por el delta T. ¿Estamos? Sí, ingeniero, ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces lo mismo va a pasar con la ecuación Q3, ¿verdad? Porque es prácticamente la misma fórmula, solo tengo que despejar para CL, ¿no? Entonces CL me va a quedar Q3, masa de la muestra, cambio de temperatura 3. Y Q3 es la multiplicación de la potencia por el intervalo de tiempo 3 y queda exactamente igual. La potencia sigue siendo la misma, 10 por 10 a la 3, y el tiempo que transcurre en la fase 3 es de 1.5 minutos. Sería 1.5 minutos dividido entre la masa de la muestra, que es 0.5, por el delta T3, es el cambio de temperatura que hay en la etapa 3, es de 30 Celsius grados. Entonces divido entre 30 aquí abajo. Y con eso ya tengo el calor específico de la muestra en su fase líquida. Ayúdenme con ese cálculo. Mil. 1000. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, 1000. 1000 joules por kilogramo Celsius grado. Entonces ahí tengo los dos calores específicos. Ahora lo que me resta determinar es el calor latente de fusión. Para eso uso la ecuación de Q2. Entonces, despejo y me queda Q2 entre la masa de la muestra, similar a los anteriores. Entonces el LF va a ser Q2 entre la masa de la muestra. Q2 proviene exactamente potencia por delta T2 entre la masa. La potencia 10 por 10 a la 3. El delta T2 también es de 1.5 minutos entre la masa de la muestra, que es 0.500. Con esto obtengo el calor latente de fusión de la muestra. $30,000, ingeniero. 30.000. Ok, muy bien. 30.000 joules por kilogramo. Cuidado con las unidades. No puse las unidades aquí en los cálculos intermedios por ahorrar tiempo, ¿verdad? Pero usted tiene que asegurarse de que las unidades estén correctas. Vea que no fue necesario convertir los minutos a segundos porque pues aquí ya las unidades de la potencia son joules por minuto y aquí es un minuto. Entonces se cancelan, por lo tanto queda joules y abajo kilogramos. Caso similar ocurre en los cálculos de los calores específicos anteriores. Muy bien, entonces eso es lo que hay que hacer en este problema. Es un poco más sencillo que el anterior, ¿verdad? Pero una aplicación diferente de los conceptos. En este caso, viendo que también podemos meter ahí la potencia, definiendo la potencia como la tasa a la cual la energía se transfiere a una muestra. Entonces, sepa que siempre en los procesos, aunque haya cambios de fase, aunque haya otros, más de un proceso, así como aquí que hay 3, la potencia nunca cambia. Entonces, la potencia se mantiene constante. Cuidado,
bueno, lo voy a escribir así mejor. La potencia 1 es igual a la potencia 2 y es igual a la potencia 3. O sea, la potencia nunca cambia. Pero 1 sí cambia, ¿no? No es lo mismo. Que recuerde que potencia es Q entre delta T. Entonces, dependiendo de cuál sea el proceso que usted esté haciendo, así va a ser la cantidad de tiempo que le va a tomar con esa potencia. Por ejemplo, en una estufa, usted probablemente cuando esté cocinando esté cambiando varias veces la potencia. Tal vez no lo hace a una potencia fija. Probablemente primero arranque con una potencia alta, luego le baje, ¿verdad? Y quizás cuando ya sus alimentos estén por terminar o por estar cocinados, entonces baja a la mínima, ¿verdad? Con el objetivo nada más de conservar un poquito el calor. Entonces, eso no ocurre en estos procesos. Usted no está moviendo la perilla de la intensidad o de la potencia. Siempre va a tener la misma. Esa es la clave, digamos, para resolver este tipo de problemas. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase. Porque puso que para calcular el calor 2 íbamos a tomar positivo el calor latente. Bueno, eso lo mencioné así rápidamente, pero bueno, el proceso se puede, esa gráfica que se mostró ahí, digamos, nada quita que vaya de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pues lo natural es que usted empiece a medir el tiempo desde cero. Entonces usted va a decir, bueno, esta cosa empieza aquí cuando el tiempo vale 0 y después avanza hasta cuando el tiempo vale 4. Pero si se fija, la gráfica no tiene flechas. O sea que si usted hace el proceso inverso, la gráfica va a ser la misma, con la diferencia que el tiempo transcurrido de 4 minutos va a ser en el punto inicial del anterior y el punto de 0 va a ser en la derecha. O sea, solo invertiría, digamos, el eje de las X o el eje horizontal. Pero la gráfica sería exactamente la misma. Entonces, para propósitos de cálculo de las constantes, usted puede bien, donde aparecen donde pueden venir los signos menos, como por ejemplo en el delta T, el cambio de temperatura, ahí pueden haber positivos y negativos. Para estos problemas lo mejor es que le ponga barras de valor absoluto, porque si yo hago el proceso a la inversa, entonces el delta T me va a dar negativo. Y si el delta T es negativo, entonces quiere decir que la constante, ya sea, en este caso sería el calor específico, me daría negativo. Y eso no tiene sentido. O sea, un calor específico negativo no existe porque el calor específico es una tasa de cuánto calor necesito yo agregar a la muestra para poder lograr un cambio de temperatura. Entonces siempre se reporta como un valor positivo. Entonces, si ese fuera el caso, lo que habría que hacer es ponerle barras de valor absoluto al cambio de temperatura y lo mismo en el calor latente de fusión, ponerle barras de valor absoluto de manera que no me vaya a aparecer un signo menos ahí estorbando. Ahora, solo para estos propósitos. Ya como en el primer problema, ahí sí es necesario que usted coloque el signo correcto del delta T. Entonces, así queda claro eso. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Un comentario? Bueno, entonces cerramos aquí la clase. Nos encontramos el día de mañana. Y bueno, cuídense mucho. Vayan ahí pendientes de las actividades, vayan leyendo el libro, vayan viendo los videos, ¿verdad? Para que no pierdan el ritmo, no lo hagan a última hora. Recuerde que tienen que ir entrenando ese cerebro para que esté listo para la competencia final. Entonces, pilas. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Buen día. Ingeniero, feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.